Queridos hermanos, vamos a empezar un estudio donde vamos a comparar y hacer un paralelo de la figura del personaje Noé y de Jesucristo. Así que será un estudio muy fantástico y espero que disfrutéis mucho. Muy bien, entonces vemos un poquito quién fue Noé, ¿verdad? Aquí vemos un poquito su árbol genealógico. Aquí habla de Lamec, también habla de Set. Para que nos hagamos un poquito la idea, estamos al principio de la Biblia, estamos en Génesis, estamos en el capítulo 5 y tenemos que ver que desde Adán hasta Noé ha pasado muy pocas generaciones y que tenemos que tener en cuenta, tenemos que recordar que Adán y Eva tuvieron a Caín, ¿verdad? Y a Abel. Y Caín asesinó a Abel. Y Dios va a bendecir a Adán y a Eva con otro hijo para que lleve esa línea, ¿verdad? Genealógica de la cual va a venir Jesucristo, que será Set. Entonces Adán y Eva van a tener un hijo que se llama Set. Entonces, a través de esa línea genealógica va hasta Matusalén, va hasta Lamec y el hijo de Lamec será Noé. Y esa palabra va a significar descanso o consuelo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en el hebreo una palabra puede significar para el español e incluso para el inglés dos o tres palabras incluso diferentes. Entonces, consolador y descanso son palabras que nos dan ya unas pinceladas, ¿verdad?, de lo que ahora vamos a estudiar, que va a ser la comparación, el paralelismo con Jesucristo. Entonces, muy bien, vemos aquí la persona de Noé. Y ahora vamos a ver esa comparación. Vamos a comparar la vida de Noé, lo que vivió Noé y cómo fue a ojo de Dios Noé. Y también a la luz del Nuevo Testamento, por la persona de Jesucristo. Vemos aquí qué importante es estudiar el Antiguo Testamento y al mismo tiempo que estudiar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y unirlo para ver cómo lo que hay en el Antiguo Testamento también arroja luz de lo que va a significar Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Los creyentes, los cristianos. Y vemos aquí como Noé, que su propio nombre significa descanso, es fantástico, ¿verdad? Cuando ahora Jesucristo viene y nos dice, oye, si estás pasando ahora por un mal momento, si tienes ahora un tiempo malo, familiar o de trabajo o de amistad, o incluso conyugal, ¿verdad? O de amistades, Jesucristo te invita a que tú descanses sobre Él porque Jesucristo sabe que somos débiles, sabe que estamos trabajados, es decir, estamos cansados de todos los días hacer lo mismo, ¿verdad? La misma rutina y cargado, ¿verdad? Siempre los mismos problemas, siempre las mismas cosas, las mismas tonterías y como que ya nuestro cuerpo como que nos pesa, ¿verdad? Entonces, aquí Jesucristo no nos dice, mira, si te pesa algo en tu vida, dámelo, que yo te voy a ayudar, ¿verdad? Entonces esto es fantástico para nosotros de conocer de que tenemos un compañero de camino. Entonces es bueno que cuando sigamos este estudio no solamente interpretemos la palabra del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, sino también de traerla a nuestra vida. Entonces aquí ahora está el tema de cómo Noé y Jesucristo tienen algo en común y es que fueron aceptados delante de Dios, ¿verdad? Cuando a ti alguien te acepta algo es porque a sus ojos tú estás bien, ¿verdad? Delante de esa persona te conoce, esa persona sabe tus buenas intenciones, sabe que tú quieres lo mejor para él. Entonces vemos aquí como la aceptación va mucho más allá también de lo exterior, ¿verdad? De lo que tú haces exteriormente, sino que también Dios conoce el corazón de cada persona. Y ahí entra lo que nos dice Génesis 6:8. Dios halló aceptación delante de Noé. Es decir, Dios conoce tanto lo que Noé hizo exteriormente como lo que Noé es por dentro, dentro de su corazón. Por eso dice que halló gracia ante los ojos de Jehová.
Pero vemos ahora aquí a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo no tiene por qué tener una aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. Pero ahora la pregunta del millón, ¿por qué Cristo recibió por parte de Dios su aprobación públicamente, verdad? En el día de su bautismo, donde allí había mucha gente, estaba Juan el Bautista, y de momento una paloma se puso sobre él y los cielos se abrieron y una voz dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos aquí qué importante era esa aprobación. ¿Por qué? Porque he aquí donde la misma voz de Dios se está escuchando. ¿Tú te puedes imaginar eso? Escuchar la voz de Dios Padre en los cielos y que todo el mundo lo entienda y que Dios Padre diga, este es mi hijo, seguidlo, en él tengo mi complacencia. Entonces eso, aquellas personas que vieron ese hecho, ¿verdad? Ese testimonio vivo, no dudaron de que Jesucristo era ciertamente un elegido de Dios, era su hijo amado. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Cómo Noé fue hallado gracia ante los ojos de Jehová. Esta aceptación fue privada, ¿verdad? Fue solamente él y Dios. Mientras que la de Cristo fue pública, todo el mundo se enteró, ¿verdad? Porque allí en el río Jordán todo el mundo escuchó esa voz del cielo. El tema de esta comparación, ¿vale? Es también eh, muy importante y es la justicia. ¿Qué es la justicia delante de Dios, verdad? ¿Qué es ser justo? Porque uno puede pensar, ¿cómo Noé puede ser justo delante de Dios cuando Noé era pecador, verdad? Pero tenemos que ver que la justicia no la ponemos los hombres, las reglas de medir no la ponemos nosotros, sino que esa regla, esa justicia la pone Dios en quien quiere y cuando quiere, y eso no depende de nosotros, sino que solamente está atado a Dios, porque al final la justicia la maneja Él. Entonces, ¿por qué vio justo a Noé? Muy bien, fíjate que aquí viene dos puntos muy importantes. Uno era que era perfecto en sus generaciones. Tenemos que tener en cuenta que las generaciones de Noé prácticamente la sociedad estaba corrompida. Si te das cuenta, hoy en el siglo XXI no estamos muy diferentes, ¿no? Entonces, en los tiempos de Noé vivía unas generaciones, había una población, una sociedad que estaba corrompida, es decir, no buscaban a Dios, eh, ya era prácticamente ateísmo puro, ya el nombre de Jehová ya no se predicaba, ya no se quería nombrar. Entonces, que Noé fuera perfecto era un síntoma de que Noé era un creyente verdadero de Jehová. Es decir, un hombre que oraba, un hombre que transmitía la fe a sus hijos, un hombre que estaba preocupado por la vida espiritual de su familia. Lo estáis entendiendo ahora un poquito, ¿verdad? ¿Qué significa esa perfección? Obviamente, Noé era pecador, obviamente, al igual que tú y yo lo somos, pero tenemos que ver esa perfección desde ese punto de vista como yo lo he explicado, porque ahora viene el segundo punto. Con Dios caminó Noé. Entonces, ese caminar con Dios significa, al final, creer en Dios, vivir para Dios, con Dios, que el Dios sea el centro de tu vida, dentro de tu vida familiar, que entonces al final todo como que está uno entrelazado con el otro, ¿verdad? La perfección va unido a caminar con Dios. Y ahora vemos al hombre, al único hombre, mejor dicho, que ha sido justo, porque la justicia, el ser justo, realmente como ejemplo de como persona, eso solamente
es no pecar. Entonces tú dices, bueno, ¿y en quién me puedo apoyar, verdad? Si todos somos pecadores. Muy bien, hay un hombre en la historia que nunca pecó. Ese fue Jesucristo. Entonces, he cogido 3 versículos donde hablan de eso, pero existen muchos más, ¿vale? Tanto en el Antiguo Testamento, en las profecías, como en el Nuevo Testamento. Pero aquí en Isaías, por ejemplo, dijo, no hizo nunca maldad, es decir, no hizo nunca daño, y no hubo engaño en su boca. Y ahora nos vemos a nosotros cuántas veces hemos mentido, cuántas veces hablamos mal de nuestros vecinos, de nuestros amigos, ¿verdad? En Primera de Pedro también dice una cosa muy importante y es que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo es el único que nunca ha pecado, es el único. Y todos los demás, incluyéndonos a nosotros, somos injustos. Pero Jesucristo, por su obra, por esa pasión, esa muerte y esa resurrección que hizo por ti y por mí, hizo como un intercambio, de tal manera que ahora su justicia está sobre nosotros por medio de la fe. Entonces, ahora, cuando Dios nos ve a nosotros, ya no nos ve pecadores, porque ya nos ve justos como a su Hijo. De ahí tan importante, por ejemplo, el bautismo, ¿verdad? Las vestiduras blancas. Ya ahora Jesús, ya Dios ya no ve mi maldad, sino ahora ya ve esa vestidura que está sobre mí, de tal manera que ahora ya ve a su Hijo en mí. Por eso ahora ya todos aquellos que somos creyentes, que somos bautizados, somos justos delante de Dios. ¿Seremos pecadores? Obviamente sí. Hasta el día de nuestra muerte pecaremos, pero ahora ya hay un cambio en nuestra vida. Ahora ya Dios nos ve diferente, ¿verdad? Y en Primera de Juan dirá, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y algunos dirán, amén, ¿verdad? Qué bueno decir que tenemos un abogado, porque quien no tenga a Jesucristo, ¿quién lo va a defender? Pregunto, ¿quién lo va a defender? El abogado que es aquel que defiende al acusado. Hay alguien que está acusado porque hay otro que es el acusador, ¿verdad? Que es el demonio. El demonio está todos los días diciendo, esta persona ha hecho eso, esta persona no ha cambiado, mira, esta persona no ha dejado ese vicio. Pero Jesucristo es nuestro abogado, el que dice, mira, Padre, es cierto que esta persona ha hecho eso, pero esa persona ha creído en mí y ahora mi justicia está sobre él. Y dice Dios, caso resuelto, eres salvo. Mira qué sencillo, tenemos un abogado. Así que aquellas personas que digan de que la Virgen María es abogada, no es cierto. Nuestro abogado, tanto en los cielos como en toda la tierra y el universo completo, siempre será Jesucristo. Que por eso Jesucristo ha muerto por nosotros, no la Virgen María. Seguimos. Aquí cuando habla de que Noé fue perfecto en el sentido humano, era porque obviamente Noé no es sentido divino. Noé no es Dios. Noé ha sido perfecto en el sentido humano de que él, por medio de sus obras, por medio de su intelecto, de su corazón, ¿verdad? A pesar de estar imperfectamente, porque era pecador, Dios le concedió esa gracia, ¿verdad? Para caminar junto con él. Entonces eso hizo que Noé fuera perfecto, caminara con Dios, porque también Noé era una persona preocupada por su fe, también por la fe de su familia. Era un hombre que es realmente un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Un hombre que es un creyente que pone a Dios en el centro de su vida y de su familia. Pero ahora cuando damos el salto al Nuevo Testamento nos encontramos a una persona que fue perfecto no solamente en el sentido humano, sino también en lo divino. Y eso no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia, a no ser que no hablemos de Jesucristo. ¿Y por qué?
porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Vemos aquí cómo Jesucristo, y así también lo creemos, ¿verdad? En nuestro credo, nació con una mamá, ¿verdad? Que era la Virgen María. Fue y es y será, que es eterno, es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros. El Verbo era con Dios, estaba con Dios y es Dios. Así lo dice en el Evangelio de San Juan. Entonces vemos aquí como el Dios que estaba en los cielos se hizo un bebé, se hizo humano como tú y como yo, en todo excepto el pecado. Entonces vemos aquí lo importante de cómo Dios tuvo que venir aquí a humillarse hasta lo más bajo, para no solamente humillarse hasta ahí, sino hasta llegar a una muerte, y una muerte de cruz, ¿verdad? Allí, desnudo, la gente escupiéndole, la gente lanzándole cosas. Entonces vemos aquí como ese Cristo, aquí está la paradoja, ¿verdad? Cómo lo perfecto ha tenido que pasar por lo más imperfecto, que ha sido la burla, los insultos, la vergüenza, una muerte. Entonces vemos cómo Dios se vale de lo imperfecto, de lo feo, para hacerlo perfecto. Y aquí está la clave, y es que cuando nos vamos al Antiguo Testamento, Dios puso una regla que era necesario hacer sacrificios para recibir el perdón de Dios. Entonces, constantemente el pueblo de Israel hacía todos los días sacrificio, tanto por uno mismo como para los demás. Entonces, tú te podrás imaginar cuántos animales se tendrían que sacrificar, ¿verdad? Pero aquí viene la clave, y es que Jesucristo, el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, se sacrificó a sí mismo. Y ese sacrificio ya se hizo de una vez para siempre. Y eso ha sido válido para todos nosotros. Es decir, antiguamente, si yo cometía un pecado, tenía que sacrificar un animal. Si cometía la semana siguiente otro pecado, tenía que sacrificar otro animal. Y así constantemente toda la vida. Mientras que ahora ya no hace falta sacrificio. ¿Por qué? Porque ya con Jesucristo, ya yo tengo ese perdón ganado. Jesucristo lo único que me pide es: cree en mí, nada más. Jesucristo no te dice que haga una obra o que haga grandes cosas para ser salvo. Jesucristo lo único que te pide es que crea en Él y te apoye en Él. Y esto es para nosotros un gran consuelo, ¿verdad? Vemos aquí que el caminar con Dios no significa literalmente pasear con Dios, ¿verdad? Como que tú te vas de paseo por una plaza o por un parque con alguien. Caminar con Dios implica compromiso, implica estar pendiente de alguien, estar sujeto a alguien, eh, establecer sus mandamientos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Noé, vemos cómo fue ese hombre justo, ese hombre perfecto que caminó con Dios. Un hombre que, preocupado por la fe de su familia, preocupado por su fe, un hombre que obedecía también a Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dijo: haz el arca de tal estatura, de tal anchura, pon esto, pon brea, pon esto, lo otro, y Noé obedeció. Entonces vemos aquí como el caminar con Dios no solamente es rezar un Padre Nuestro todos los días, ¿verdad? Sino que eso implica mucho más. Implica de que su palabra esté en el centro de tu vida. Significa de que esa palabra tú no solamente lo tengas en el centro, porque de qué significa tenerlo en el centro si al final no la cumplo, ¿no? Entonces también eso me lleva a ser obediente, creerlo, practicarlo. Entonces vemos aquí como ese caminar con Dios implica todo eso, y eso fue lo que Jesucristo hizo como un ejemplo para nosotros.
Aquí he puesto 3 versículos, pero prácticamente está en todos los evangelios, ¿verdad? Los evangelios ahí desde el primer capítulo hasta el último, desde el primer evangelio de Mateo hasta el último que es San Juan, ahí vemos cómo Jesucristo camina entre los hombres, pero al mismo tiempo camina junto con Dios. Y vemos aquí 3 etapas, ¿verdad? En su juventud, que realmente de su juventud, de su niñez y todo eso, hay muy pocos testimonios, pero aquí nos dice San Lucas, que realmente él es el evangelista junto con Mateo, que habla un poquito de la infancia y de la juventud de Jesucristo. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos aquí cómo tanto José como María, sus padres, se preocuparon de que Jesús tuvieran una buena formación según las reglas del Sanedrín, ¿verdad? Según las reglas del mundo judío, con sus leyes, con sus rituales. Entonces vemos cómo Jesús estaba sujeto bajo la ley judía. En su ministerio vemos, aquí puse uno muy claro, que fue cuando va a un monte a orar de noche, pero ¿qué es lo que hace Jesucristo cada vez que va a hacer un gran milagro? Lo primero que hace es orar. Y de hecho, lo que hizo Jesucristo en la noche antes de elegir a sus 12 apóstoles fue orar toda la madrugada. No sé si vosotros lo sabéis. Entonces, vemos aquí como Jesucristo está constantemente, no solamente orando a Dios, sino también predicando a Dios y poniendo en práctica su palabra. De ahí de que muchas veces diga que aquel que guarde mis mandamientos es de Dios, porque aquel que es de Dios guarda también estos mandamientos, ¿verdad? Entonces vemos aquí cuando está hablando en ese pasaje de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos aquí como al final lo que esa voz que resuena con fuerza del Antiguo Testamento se está cumpliendo en la persona de Jesucristo. Y ya por último aquí en su muerte vemos aquí cuando Jesús da su última palabra, ¿verdad? Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vemos que hasta sus últimas palabras siempre tenían referencia hacia Dios Padre. ¿Por qué? Porque nuestra muerte no apunta a la nada. Nuestra muerte, cada uno de nosotros algún día tendrá que experimentarla, apunta al cielo, apunta a Dios. Entonces, caminar con Dios también apunta de que desde nuestro primer aliento de vida hasta el último, tener a Dios en el centro, ¿verdad? Tener a Dios ahí presente. Exacto. Entonces, antes yo toqué un poquito lo que fue la obediencia, ¿verdad? Pero aquí está más clara porque eh, vemos como Noé fue obediente no solamente a la hora de hacer el arca, sino que obedeció en el momento exacto de cuándo había de entrar en ese arca. Ten en cuenta que Noé no sabía cuándo iba a llover ese gran diluvio, ¿verdad? Pero esas personas que son sensibles a Dios, ¿verdad? Que están escuchando la palabra de Dios constantemente, sabe cuándo hacer ese ahora, ¿no? Cuando Dios te da ese empujón de ahora hazlo. Y efectivamente hubo un momento donde Noé escuchó y sintió ese ahora, entra tú y toda tu casa en el arca, porque iba a caer un gran diluvio, ¿verdad? Iba a arrasar con todo, todos los animales, todas las personas iban a morir ahogadas. Y entonces vemos aquí, como dice la palabra, hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Vemos aquí como es un hombre ejemplar para nosotros, un hombre que no solamente obedece, sino que escucha y sabe actuar en el momento exacto. Y Cristo hizo exactamente lo mismo. Es más, Jesucristo vino aquí en obediencia. Lo hizo por amor a nosotros. Jesucristo no tuvo por qué bajar a salvarnos. Dios no tiene por qué salvarnos a nosotros.
fuimos los que desobedecimos, ¿verdad? Nosotros fuimos los que rechazamos a Dios desde nuestros comienzos con Adán y Eva. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo en obediencia para morir por ti y por mí. Y la clara obediencia estaba en un hecho muy concreto que fue en el monte de los olivos, ¿verdad? En la noche antes de ser crucificado, en esa noche donde estuvo orando, llorando, sudando sangre, donde decía, Señor, que pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad, hágase. Entonces, fíjate tú hasta qué punto Jesucristo humanamente sentía miedo, pero él obedeció. Entonces, si tuviéramos que agarrar de todo el Nuevo Testamento un capítulo o un pasaje donde se ve más claramente la obediencia, fue en el Monte de los Olivos. Fue el momento, podríamos decir, más culmen, más doloroso, ¿verdad? Vemos a ese Jesucristo siempre glorificado, ¿verdad? Haciendo milagros, todo el mundo feliz, todo el mundo contento, pero vemos ahí a ese Jesucristo humillado, dolido, que tiene miedo de lo que va a acontecer, ¿verdad? Va a experimentar la muerte. El Dios que se hizo hombre va a morir por ti y por mí. Entonces vemos aquí la obediencia muy claramente. Bien, este pasaje es un poco mm, lioso, ¿verdad? Porque dice, no he advertido sobre lo que aún no se veía. Fíjate que esto que voy a decir ahora va a chocar un poquito, ¿verdad? Pero hasta el día de Noé, el mundo no era tal y como nosotros lo vemos, ¿sabes? Hoy en día. ¿Por qué? Porque en el día de Noé, cuando cayó ese gran diluvio, fue la primera vez que llovió. Anteriormente a Noé no había llovido nunca. Por eso la gente cuando vio a Noé crear un arca en pleno, no lo construyó en un lago o en un océano, ¿sabes? En una costa. No, Noé lo construyó un arca, un barco gigantesco en tierra firme. Por eso la gente cuando vio a Noé prácticamente se burlaba de él, ¿no? De que estaba loco. Y es que realmente no había llovido. Y eso se puede encontrar si algún día leemos un poquito más la palabra de Dios. Pero hasta el día que cayó el gran diluvio, la gente no sabía lo que era una lluvia, porque antes de Noé era otro tipo de mundo que existía. Había muchas nubes, había un vapor de agua que regaba las plantas. De hecho, por eso tantas personas duraban tantos cientos de años, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que no fue advertido sobre lo que aún no se veía. Y fíjate, otro punto importante, con religioso temor construyó un arca. Ese religioso temor significa de que Noé estaba haciendo algo que no sabía, que no entendía el por qué, ¿verdad? Noé sabía que tenía que construir un arca, pero él no sabía los planes de Dios. Noé no sabía que iba a caer un gran diluvio como tal, que iba a morir tanta gente. Realmente Noé no era consciente a qué extremo iba a llegar todas esas consecuencias que Dios tenía en mente, ¿verdad? Pero fíjate que ese arca fue su salvación, tanto para él como su familia. Entonces, fíjate aquí cómo se ve la fe, ¿no? La fe que es la confianza en aquello que no se ve, que no se puede palpar. Tú a Dios no lo puedes ver, tú a Dios no lo puedes palpar físicamente, pero hay algo dentro de ti que te dice, haz esto, ¿verdad? Y tú lo haces.
y por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Entonces vemos como aquí la fe es el centro, ¿verdad? Como es la confianza hacia Dios. Y vemos aquí que si hay salvación es porque también existe lo contrario, la condenación. Entonces, si dentro del arca hay salvación, fuera del arca, ¿qué es lo que va a haber? Condenación. De una manera también interpretado, ese arca, ¿qué es para nosotros? Ese arca interpreta a la iglesia. Dentro de la iglesia, dentro de, ten en cuenta que el pilar de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Ese arca realmente prefigura la imagen de la iglesia. Dentro de la iglesia nos alimentamos. Dentro de la iglesia estamos todos congregados. Dentro de la iglesia se escucha la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, los sacramentos a través de los cuales Dios nos aviva la fe. Pero fuera de la iglesia, ¿qué es lo que hay? Muchas opiniones, muchas religiones. En cierta manera, si no estamos junto con Jesucristo, que es nuestro abogado, que es nuestro único Salvador, fuera de Jesucristo, ¿qué es lo que hay? Condenación. Entonces, eso también es una forma de interpretar que nos va a ayudar también, ¿verdad? Para lo que ahora viene. Aquí vemos como cuando comparamos a Noé y a Jesucristo, cómo Noé tuvo que usar un medio a través del cual tuvo que ser salvo, ¿no? Que fue un arca. Pero Jesucristo no tuvo que buscar un medio para ser salvo él, sino que él es el medio que Dios pone para que nosotros seamos justos, para que nosotros seamos librados del juicio, para que nosotros seamos salvos. Gracias, Jesucristo. Entonces, si hoy en día alguien me preguntara, ¿tú eres justo? Mi respuesta tiene que ser sí. ¿Pero eres pecador también? Sí, efectivamente. Soy 100% pecador y soy 100% justo. Quizá alguien diga, pero eso es imposible. Bueno, para tu mente será imposible, pero para Dios no, porque Dios es lo que realmente lo que quiere para nosotros. El ser condición de pecador, eso no lo podemos cambiar, pero Dios sí ha cambiado algo en nosotros, que es nuestra justicia. Por eso envió a Jesucristo. Entonces, fíjate lo que dice aquí en Juan, capítulo 5 versículo 24: el que escucha mi palabra y cree en él, que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, fíjate tú qué importante es leer la palabra, qué importante es creerla, qué importante es tener la palabra de Dios, creerla, tener la Biblia, leerla en familia, tener aquí estos grupitos, ¿verdad? Donde nos podamos reunir, leerlo, conversarlo, compartirlo. Qué importante es, porque al final esa palabra que predica Jesucristo es la llave que nos salva, es la llave que nos da esa vida eterna. Entonces, para nosotros, los cristianos, somos como Noé, no somos como Jesucristo, ¿verdad? Somos como Noé, necesitamos un medio. Y Dios puso hoy en día unos medios excelentes para que tú y yo seamos justos, salvados de todo juicio y que tengamos esa vida, ¿verdad? En los cielos. Y ese medio es su palabra y los sacramentos. Entonces uno dice, bueno, ¿y esa palabra y esos sacramentos dónde se recibe? ¿En un supermercado? No, no. ¿En un hospital? Tampoco. ¿Dónde? En la iglesia. Por eso ahora tiene más sentido, ¿verdad? Como el arca de Noé es la prefiguración, está apuntando a lo que hoy en día tenemos.
la iglesia, la casa de Dios, ¿verdad? Porque es muy importante tenerla. Mucha gente piensa que la iglesia es es un edificio de piedra y fin de la historia, pero es que la iglesia es mucho más que eso. Es el instrumento que Dios nos da hoy a nosotros en el siglo XXI para que podamos ser salvos. Y de ahí a este gran capítulo, ¿verdad? Capítulo 5 de Romanos, os recomiendo que lo leáis. Dice, habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al final, la fe y la justificación es una doble cara de una misma moneda. Es decir, no existe la fe sin justificación y no existe la justificación sin la fe. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo es aquel que me hace justo. Y si yo quiero ser justo, yo necesito la fe para llegar a Jesucristo. Entonces, estamos hablando al final de una misma moneda con doble cara que realmente nos abre a esa paz, donde realmente estaremos en paz eternamente, en la vida eterna. Así que nada, queridos hermanos, espero que este estudio haya gustado mucho y que Dios bendiga.